Buenas a todos, ¿qué pasa tíos? ¿Qué pasa tías? Especial de Halloween número 2 en Síndrome Superfluo. Estamos siguiendo la estela del especial que hicimos el año pasado en Santa Eulalia, que por cierto, si alguien no lo ha visto, os lo dejamos en una etiqueta para que vayáis corriendo a verlo y luego vengáis a ver este. Vamos a contar una serie de historias de Halloween, de terror, creepypasta, un poco de todo. Y lo vamos a hacer con el elenco original, con los tertulianos, los de siempre, el equipo auténtico. Vamos a presentar rápidamente y empezamos con el terror. Empezamos por Beren. El año pasado, a propósito, contó unas cuantas historias que para mí personalmente estuvieron en el top de la noche. ¿Qué tal estás, tío? Tío, ¿qué pasa? No te preocupes, que esta vez compenso y cuento la peor. Nada, muy bien, tío. Encantado de estar otro día más en tu sótano, que hoy pega más que nunca. Y encantado de estar con el elenco de los Vengadores originales, que sois vosotros. Ahí está, no lo había pensado, pero qué mejor lugar para contar historias de creepypasta y de terror que el sótano sin ventanas de Síndrome Superfluo, porque este sótano es ya parte del programa, del podcast. Seguimos con Dani. Dani contó el año pasado una historia que, insisto, si no habéis visto el programa, id corriendo a verlo y luego veis este. La historia que a mí más eco me causó fue la de This Man. He visto luego, después de contarla, de que Dani la contase bastante bien, bastante información por internet. ¿Qué nos cuentas, Dani? Muy buenas a todos. Sí, es bastante curioso el caso de This Man. Y a tenor del podcast anterior he de decir que ya si oigo gritos me voy corriendo directamente. Así que nada, chicos, vamos a pasar una velada de Halloween lo más tétrica posible y a disfrutar. Con menos frío. Con menos frío que el año pasado en Santa Eulalia, es verdad. Bueno, ahora por hablar, Ángel, te ha tocado, y te ha tocado también porque te tocaba de antes. Por numérico. El año pasado contaste una historia de la mano del mono que todos sabemos que en realidad te pasó a ti. Es cierto, me pasó a mí. Pedí 3 deseos: ser increíblemente guapo, ser increíblemente inteligente, ser increíblemente fuerte, y se volvieron en mi contra porque aquí me ves. Sí. Hubo efecto rebote y le llegó a otra persona, seguramente. Sí. A Dani. A Dani. ¿Cómo lo sabéis? Bueno, pues vamos a contar, como he dicho, algunas historias de terror, creepypasta y relatos de acojone puro y duro. Y por si hay algún despistado que en 2K21 no sabe qué es un creepypasta, aquí nuestro compa Ángel nos va a dar una definición así rapidita por si a alguien le quedan dudas. Bueno, pues facilito. Un creepypasta es mítica historia, leyenda urbana de internet, rollo La Niña de la Curva, pero versión internet. En plan, cosas creepy, raras, normalmente tienen que ver con episodios perdidos de series, ¿sabes? Como que apela mucho a los recuerdos retro de la imaginación colectiva. Clásico Suicidio de Calamardo, un episodio de Doraemon que no sé qué, y tal. Vale, clarísimo, yo creo, ¿no? Ha quedado muy claro. Bueno, empieza el terror. Vamos a ir alternando cada uno contando varias historias y vamos a dar el título de cada historia al inicio de la misma. Bueno, esta noche vamos a escuchar la primera historia por mi parte, que se titula La Iniciación. La Iniciación narra la historia de una adolescente que acababa de mudarse a un pequeño pueblo alejado en una parte de los Estados Unidos, donde las montañas rodean un valle, donde no hay mucha comunicación de internet, de televisión, de nada relacionado, con nuevas tecnologías. Esta joven, acostumbrada a todas esas comodidades de la era moderna, de repente se encontraba en un pueblo un poco tétrico y sin ningún tipo de amigos. Tampoco podía volver a hablar con sus amigos antiguos porque no podía tener contacto con ellos. Entonces decidió intentar iniciar en una noche de Halloween una amistad con el primer grupo de clase en el que se sintió un poco aceptado. Entonces ese grupo quedó en casa de uno de ellos y hicieron el clásico de Halloween de sentarse en círculo y contar historias de terror. Una vez llegó el turno de esta chica, no se sabía ninguna historia de terror.
Entonces el grupo que había ahí les dijo, bueno, si no te sabes ninguna historia de terror, tendrás que pagar el precio que tiene no saberlo, ¿no? El clásico de prenda o relato. La chica que quería formar parte de ese grupo dijo, claro, yo lo que ustedes me digan, yo para adelante. Yo quiero tener amigos y esto me va a ayudar. Entonces ese grupo le dijo, mira, se había hecho muy famoso en ese pueblo que hacía una semana había muerto un hombre joven que al parecer era un hombre un poco perturbado, que vagaba por las calles, que gritaba por las noches y que no estaba bien de la cabeza. Y a ese hombre, como no tenía mucho dinero, lo habían enterrado en el cementerio del pueblo, en la parte más lejana de todas, que es la típica parte donde todavía no se ha construido nada, porque no hay panteones, no tenía dinero. Entonces tenían una especie de zona para lo que antes se conocía como fosas comunes, pero bueno, ahí es donde enterraban a la gente sin familia o sin dinero para poder pagarse un entierro un poco más digno. Entonces en el pueblo se estaba corriendo el rumor de que ese hombre todavía seguía gritando por las noches y esa zona del cementerio se había vuelto como una zona un poco tabú a ir a acercarse ahí por miedo a lo que pudiera pasar. Entonces le dijeron, mira, si de verdad quieres formar parte del grupo, tienes que pagar esa prenda, que es saltar la valla del cementerio, cruzar el cementerio de noche y clavar una estaca en el trozo de tierra todavía húmeda, todavía fresca, donde está enterrado ese hombre. Y al día siguiente, todos juntos iremos y veremos si has clavado ese trozo de estaca, y si de verdad lo has hecho, formarás parte de nosotros, de este grupo. Bueno, la chica, que estaba, súper asustada, dijo, claro, yo quiero formar parte de este grupo, pero a su vez me da muchísimo miedo. Pero bueno, me voy a hacer la valiente, porque al final soy una chica que viene de fuera, viene de ciudad. Tengo que parecer que tengo algo que ofrecer, aunque sea mi valentía. Así que aceptó, más temerosa que confiada, pero dijo, vale, lo hago. Bueno, entre todos estuvieron tallando un trozo de madera hasta darle una forma de estaca para poder clavarlo. Se lo dieron a la chica y la esperaron en la puerta del cementerio. Vieron cómo la chica saltaba la valla y corría hasta perderse en la oscuridad. Nada, pasaron 20 minutos y ya los chicos ya estaban intranquilos. Sabían que la chica era nueva, que podía perderse, que el cementerio era muy grande, que la tumba a la que tenía que ir estaba al fondo. Pero bueno, el tiempo pasaba. Se acercaba ya a la medianoche, muchos empezaron a irse a sus casas. Pero bueno, la chica que era la que le había propuesto el reto se quedó ahí esperándola. Y ya cuando dieron las 5 de la mañana volvió a su casa. Al día siguiente todos los chicos se reunieron temprano y fueron a la casa de la chica en cuestión para ver si había vuelto, si se sabía algo de ella. Pero bueno, los padres no habían oído nada de que entrase. Pensaban que seguía en la fiesta, que se les había hecho tarde, que se había quedado a dormir y nada, no la encontraban. Así que decidieron contarle lo que le habían ofrecido y fueron todos juntos al cementerio a buscarla, recorriendo todo el cementerio hasta que finalmente llegaron a la tumba situada más lejana de todo el cementerio, donde se supone que tenía que ir a clavar la estaca. Y allí encontraron a la chica muerta, justo arrodillada en el trozo de tierra fresca, con la estaca clavada en el suelo, y a su vez esa estaca atravesaba la tela de su falda y ella se había quedado ahí clavada sin poder moverse. Muchos dicen que esa chica murió porque escuchó al hombre gritar y del mismo susto murió. Otros dicen que el hombre la atrapó, la arrastró hacia la tumba, pero al no poder hundirla del todo, se quedó en esa posición de rodillas, semi hundida, sin poder entrar. Pero la historia real es que esa chica estaba tan asustada que intentó clavar la estaca tan rápido que no se dio cuenta que ella misma se estaba atrapando, y cuando intentó salir corriendo ya con la estaca clavada, sintió que alguien tiraba de ella y murió del susto, pensando que era ese muerto que intentaba arrastrarla hacia su tumba.
Seguimos con la siguiente historia, que la va a contar Ángel. Bueno, dinos cuál es el nombre de la historia y todo tuyo. Bueno, yo he escogido un par de relatos clásicos de la literatura y esta historia es una historia de Charles Dickens que se llama El guardavía. Entonces la historia comienza con un señor que va a una estación de tren y tal y ve al guardavía que está fuera de su cabina como mirando por ahí. Y él está como arriba de un paso a nivel. Le dice: oiga, allí abajo. El guardavía como que no le ve y se pone a mirar a la luz roja esta que pone cuando viene un tren y cuando no, pero como muy desorientado. Y el señor le dice, vuelve a decir otra vez: oiga, allá abajo. Hasta que finalmente le ve. Y le pregunta, tal, ¿cómo puedo...? Porque no sabía muy bien el camino para llegar a donde tenía que esperar el tren. Y le dice, no, por ahí hay un paso, tal. Total, baja. Y cuando está por el túnel se encuentra el guardavía otra vez. Que está como completamente desorientado. Y él intenta hablar con él. Y el guardavía como que no le mira, no se entera de lo que dice, sigue mirando a la luz esa. Y hasta que finalmente responde. Y nada, simplemente siguen hablando un poco de lo que hace él. En plan, bueno, pues oye, por dar conversación, ¿sabes? Conversación casual. Hasta que en algún momento suena la campana de la estación. Y el guardavía va, mira la luz roja, tal, y vuelve. Otra vez vuelve a ir a la luz roja, pero esta vez no ha sonado la campana. Y así otra vez más. Y claro, el que está ahí con el guardavía se raya un poco, en plan, ¿este tío qué le pasa? Le pregunta, oiga, ¿va todo bien? ¿Tiene algún problema? El guardavía le dice que, bueno, si se vuelven a encontrar en otro momento, quizás se lo cuente. Y así, bueno, pues cada uno sigue su camino ese día y ya está. La siguiente vez vuelve a ir el señor este y vuelve a hablar con el guardavía. Y están hablando un rato. Finalmente le cuenta lo que le pasa. Le dice, mira, es que creo que estoy embrujado por un fantasma. Y el señor le dice, ¿cómo puede ser eso? Y el guardavía le responde, pues fíjese que justo antes de que ocurra un accidente de tren, siempre se me aparece un fantasma. Y como que me avisa. La primera le ocurrió 3 veces hasta la fecha. La primera fue, se apareció y dijo, estaba así como con los ojos tapados, como si fuera, ¿sabes? Como si tú fueras a estrellar. Una reacción en plan de como que te tapas la cara. Y a las 2 horas o así ocurrió un accidente de tren en el que murieron no sé cuántos pasajeros, se estampó un tren, básicamente. Entonces la siguiente vez fue que apareció una señora, bueno, era el fantasma, pero tenía como la cara tapada con la mano y estaba como llorando. Lo que ocurrió fue que 2 o 3 horas después, una señora le dio un infarto en el tren y se murió. Lo que le perturba realmente es que hace un par de días que se está apareciendo y que dice, como que está advirtiendo a alguien, en plan, cuidado, apártese de ahí. Dice esa frase y menea la mano, como haciendo señales para que alguien le vea. Y que ayer se le apareció 3 veces, siempre aparece cuando suena la campana y aparece por donde está la luz roja. Entonces él lo que estaba mirando era eso. Y le perturba porque no sabe qué va a ocurrir. El señor al escuchar esto dice, a ver, entiendo que estés rayado, pero los fantasmas no existen. Esto debe ser porque pues a lo mejor estás cansado, tienes mucho trabajo, a lo mejor, bueno, demasiada carga de trabajo. Tómatelo con calma, relájate y finalmente convence al guardavía de que, bueno, quizás solo son imaginaciones suyas o que no le dé tanta importancia a estas cosas. Entonces se van, cada uno sigue su camino y al día siguiente el señor vuelve y se queda mirando a donde está el tren y ve a un señor haciendo gestos con la mano.
un poco parecidos a los que decía que hacía el fantasma. Se asusta un poco, pero se da cuenta de que hay mucha más gente ahí. Va, pregunta qué está ocurriendo y dicen que, bueno, que el guardavía ha muerto porque le ha atropellado un tren. El conductor del tren es con el que está hablando. Le dice, pero ¿cómo pasó? ¿Cómo puede ocurrir eso? ¿Qué hacía este señor en medio de la vía? Y el conductor del tren le dijo que simplemente estaba ahí parado y que él le dijo, oiga, allí abajo, como para hacerle llamar la atención, y un gesto con la mano. Y esa es la historia. Seguimos con la siguiente historia, que ahora le toca a Dani. Puedes decir el nombre y empezar, cuando quieras. El experimento ruso del sueño. Como ya sabemos, la mente humana alberga muchos misterios que a día de hoy aún han sido descubiertos. Se han hecho innumerables experimentos para intentar descubrir un poco más sobre este misterio. Y de esto versa esta historia. Investigadores rusos, a finales de los años 40, mantuvieron a 5 personas despiertas por 15 días, utilizando un estimulante basado en gas. Los tuvieron encerrados en un ambiente cerrado para monitorear cuidadosamente todos sus movimientos, así como el uso de oxígeno, de manera que el gas no los pudiera matar. Esto fue antes de que existiera el circuito cerrado, por lo que tuvieron que usar micrófonos y ventanas de grosor de 5 pulgadas para observar a los sujetos. El cuarto estaba lleno de libros, comida, agua, lo suficiente para sobrevivir durante todos estos 15 días. Los sujetos de prueba, como ya he mencionado, eran prisioneros políticos que habían capturado en la Segunda Guerra Mundial, por lo que aceptaron sin ningún tipo de duda este tipo de experimentos. Los primeros 5 días transcurrieron con total normalidad. Los prisioneros hablaban distendidamente entre ellos, comían, incluso reían. Todo parecía que iba bien. Una vez transcurrieron estos 5 días de normalidad, las conversaciones empezaron a volverse un poco más turbias. Parecía que conspiraban entre ellos y hablaban alternamente a los micrófonos, como si hablando mal de sus compañeros, a los que monitoreaban podrían ganarse su confianza. Después de 9 días, el primero de ellos empezó a gritar. Corría por todo el cuarto gritando durante más de 3 horas. Al final, los científicos dejaron de escucharlo. Se había rasgado sus propias cuerdas vocales. Lo más impresionante de esto fue cómo reaccionaron sus compañeros. O mejor dicho, cómo no reaccionaron. 2 de los prisioneros, que no gritaban, tomaron 2 libros y lo llenaron de sus propias heces, todas sus páginas, y las empezaron a restregar por las paredes y las ventanas. De repente, los gritos cesaron, al igual que los murmullos de los micrófonos. Pasaron otros 3 días. Los investigadores no paraban de chequear los micrófonos. Era imposible que no se escuchara nada habiendo 5 individuos conviviendo en una habitación. El silencio era sepulcral. Comprobaron los niveles de oxígeno y eran normales. No podían haber muerto. Entonces hicieron algo que no deberían haber hecho. Avisaron por el intercom, el micrófono interno, que iban a entrar, que por favor, con las manos en alto y tumbados en el suelo, no se movieran. Y si hacían lo que ellos decían, liberarían a uno de los prisioneros. Para su sorpresa, escucharon una única frase: no queremos ser liberados. Hubo un gran debate entre los investigadores y fuerzas militares que financiaban el proyecto, sin poder provocar más respuestas utilizando el intercom. Finalmente, se decidió abrir el cuarto a la medianoche del día número 15. Se limpió el cuarto del gas y se llenó de aire fresco. Inmediatamente, voces de los micrófonos empezaron a objetar. 3 voces diferentes rogaban por la vida de sus seres queridos que encendieran el gas nuevamente. Gritaron más fuerte que nunca, al igual que los soldados, cuando vieron lo que había dentro. 4 de los 5 sujetos seguían vivos. Las raciones de los 5 días no habían sido tocadas. Habían pedazos de carne de las costillas y pantorrillas del sujeto muerto colocados dentro del drenaje del centro del cuarto, bloqueándolo, provocando así que 4 pulgadas de agua estancada se acumulara en el piso. Los 4 sobrevivientes también tenían pedazos de piel y carne arrancada de sus propios cuerpos. La destrucción de tejidos y la exposición de huesos en la punta de sus dedos indicaba que las heridas fueron infligidas por las manos y no por los dientes, como era de suponerse. La piel y los órganos de detrás de las costillas fueron removidos, mientras que el corazón, los pulmones y el diafragma seguían en su lugar.
El tracto digestivo de los 4 sujetos podía verse trabajar digiriendo comida. Rápidamente se hizo aparente que estaban digiriendo su propia carne y que ellos la arrancaron y se la comieron en el transcurso de los días. La mayoría de los soldados eran fuerzas especiales rusas en las instalaciones, pero aún así, muchos de ellos se negaron a regresar para sacar a los prisioneros. Estos, sin embargo, insistían a gritos que los dejaran dentro, y de manera alterna rogaron y demandaron que se encendiera el gas nuevamente para evitar quedarse dormidos. Para sorpresa de todos, los sujetos pusieron una resistencia feroz durante la extracción. Un soldado ruso falleció cuando uno de los sujetos le mordió el cuello. Otro fue gravemente herido cuando otro de los prisioneros le mordió la arteria femoral y los testículos. Otros 5 soldados perdieron la vida si se cuentan aquellos que se quitaron la vida en las semanas consecuentes al incidente. Durante la lucha, uno de los prisioneros dañó su brazo, sangrando de manera casi inmediata. Se intentó sedar al sujeto, pero fue imposible. Se le inyectó más de 10 veces de la dosis humana de morfina, y aún así luchó como un animal rodeado, rompiendo las costillas y un brazo de un doctor. Se veía latir su corazón al máximo mientras se desangraba, y continuó gritando por más de 3 minutos, atacando a quien se le acercara, repitiendo la palabra más una y otra vez, cada vez más débil, hasta que cayó en silencio. Los otros 3 sobrevivientes fueron inmovilizados fuertemente y llevados hacia instalaciones médicas. 2 de ellos, con cuerdas vocales intactas, demandaban continuamente más gas para permanecer despiertos. El más herido de los 3 fue llevado al cuarto de cirugía que había en las instalaciones. En el proceso de su preparación para colocar nuevamente sus órganos en su lugar, se notó que el sujeto era totalmente inmune a los sedantes. Peleó furiosamente cuando el gas anestésico se le estaba colocando. Se necesitó un poco más de anestesia de lo normal para sedarlo, pero al momento que sus ojos se cerraron, su corazón se detuvo. En la autopsia se encontró que en su sangre había 3 veces la cantidad normal de oxígeno. También se rompió 9 huesos en la ducha para no ser controlado. El segundo sobreviviente era el que primero gritó del grupo. Con sus cuerdas vocales destruidas, no pudo objetar la cirugía, y solo reaccionaba agitando violentamente la cabeza en desacuerdo cuando se le administraba el gas anestésico. Afirmó violentamente con la cabeza cuando alguien sugirió hacer la cirugía sin anestesia, y no reaccionó durante la misma, que duró 6 horas, en la cual se intentó reemplazar sus órganos. El cirujano afirmó que era médicamente imposible que el sujeto siguiera vivo. Una enfermera aterrada, que ayudó en la cirugía, comentó que la boca del paciente formaba una sonrisa cada vez que sus ojos se encontraban. Cuando la cirugía terminó, el sujeto miró al cirujano y empezó a hacer sonidos fuertes, como tratando de hablar, asumiendo que esto era de gran importancia. El cirujano le entregó un papel y una pluma para que el paciente pudiera comunicarse. «Sigue cortando», escribió. Se le hizo la misma cirugía sin anestesia a los otros 2 sujetos. Se les tuvo que inyectar un paralítico, pues ellos reían constantemente y le era imposible realizar la operación al cirujano. Una vez paralizados, solo podían interactuar con sus ojos. En el momento en que pudieron hablar nuevamente, volvieron a pedir el gas. Los investigadores trataron de averiguar por qué se lastimaban a sí mismos de esa forma y por qué querían el gas nuevamente. La única respuesta fue: debo permanecer despierto. Se reforzó a los 3 sujetos y los devolvieron al cuarto, para espera de su destino. Los investigadores, enfrentando la furia de sus benefactores militares por haber fallado las metas del proyecto, consideraron dar eutanasia a los prisioneros, pero un excomandante del KGB vio potencial en el proyecto y pidió que nuevamente se encerraran a los prisioneros y se les suministrara el gas. En preparación para ser sellados nuevamente en el cuarto, los prisioneros fueron conectados a un monitor EEG. Para sorpresa de todos, los 3 dejaron de pelear en el momento que se les dio el gas. En este momento era obvio que los 3 estaban haciendo un gran esfuerzo por mantenerse despiertos. Uno de los prisioneros estaba murmurando una canción. El sujeto mudo peleaba con sus ataduras de piel, como si tratara de enfocarse en algo. El último sujeto mantenía su cabeza en la almohada y parpadeaba rápidamente, siendo este el primero que se le puso el EEG. La mayoría de los investigadores monitoreaban sus ondas cerebrales con sorpresa. Eran normales la mayor parte del tiempo, pero en otras veces aparecía una línea recta que implicaba que sufría una muerte cerebral. Mientras analizaba los datos, una enfermera notó que los ojos del sujeto se cerraron. Sus ondas cerebrales cambiaron inmediatamente por las de un sueño profundo. Luego se pusieron rectas, y de manera simultánea, su corazón se detuvo. El único sujeto que quedaba que podía hablar comenzó a gritar para que lo encerraran en ese momento. Sus ondas cerebrales mostraban la línea recta del sujeto que acababa de morir por quedarse dormido. El comandante dio la orden de sellar el cuarto con los 2 prisioneros dentro, junto con 3 científicos. Uno de los 3 científicos inmediatamente cogió una pistola matando al comandante, y entonces apuntó a uno de los prisioneros y lo mató en el acto.
Apuntó al prisionero que quedaba vivo, mientras que los demás investigadores escaparon del cuarto. No me encerrarán con estas cosas. No contigo, le gritaba el prisionero. ¿Qué eres?, demandó. Necesito saber. El prisionero sonrió. ¿Tan fácilmente te has olvidado de mí?, el prisionero preguntó. Somos ustedes. Somos la locura que está encerrada en todos ustedes, rogando por libertad en cada momento de tu vida, desde lo más profundo de tu mente animal. Somos aquello de lo que te escondes en tu cama todas las noches. Somos lo que duermes y silencias y paralizas cuando te vas a tu cielo nocturno, donde no te podemos alcanzar. El investigador hizo una pausa, apuntó al prisionero y le disparó. El EGG mostró una línea recta mientras el sujeto débilmente murmuró: casi tan libre. Muy bien, pues sigo yo con mi primera historia. Esta es bastante corta y se llama El Grito. Este creepypasta es protagonizado por una chica joven, entre 25 y 30 años. Trabajaba en un hospital y, como sabéis, en los hospitales hay turnos variados. Un día le tocaba turno de noche y el hospital le pillaba lo suficientemente cerca como para ir andando. Entonces, una noche, volviendo andando de su turno, de su jornada, iba por la calle a las 3, 4 de la madrugada y de pronto oyó un grito en medio de la calle. Miró hacia adelante, hacia detrás, no había nadie. Pero se le ocurrió mirar hacia arriba y vio del edificio que tenía delante a una persona colgando. Parecía una mujer, pero no se veía mucho porque había muy poca luz. Había una farola que iluminaba débilmente y menos ahí arriba. Entonces vio que esa persona estaba gritando auxilio. Casualmente, ese edificio tenía una escalera de incendios por fuera, por lo que fue a toda prisa hacia la azotea a intentar socorrer a esa persona. Justo cuando iba por mitad del trayecto, oyó un sonido de algo cortando el aire, algo como esa persona había caído al vacío, muriendo. Llegó a la azotea y vio que allí había un hombre al que le dijo: ¿pero qué has hecho? La mujer. El hombre balbuceó algo ininteligible a la mujer y cayó al vacío. De pronto, mientras la mujer, horrorizada, contemplaba el espectáculo que acababa de suceder, oyó que detrás de ella se oían unos pasos por la escalera de incendios por la que acababa de subir. Se dio la vuelta y era justo el mismo hombre que acababa de caer al vacío. Le dijo la frase: ¿pero qué has hecho?, hacia la mujer. Justo empezaron a forcejear, de forma que la mujer quedó colgando del edificio y lo único que pudo hacer fue gritar ayuda, pedir auxilio gritando, y parece ser que una mujer joven, o eso creyó, la oyó y fue a socorrerla por la escalera de incendios. Bueno, las siguientes historias son una serie de microrelatos de terror y vamos a ir narrándolas un poco entre todos. Va a empezar Beren. Tú te despiertas, ella no. Una cara sonriente me está espiando desde la oscuridad, detrás de la ventana de mi dormitorio. Vivo en un 9º piso. Cuando estás completamente solo, escucharás un sonido suave y espeluznante. Cuando dejes de escucharlo, sabrás que eso te ha encontrado. No puedo moverme, respirar, hablar u oír, y está muy oscuro todo el rato. Si supiera que esto era la soledad, habría preferido la incineración. Mi hijo me despertó en la madrugada. Papá, hay un monstruo debajo de mi cama. Fui a mirar y allí no había nada. Entonces escuché a mi hijo con voz temblorosa: papá, hay un monstruo sobre mi cama. Mi hermana no deja de llorar y gritar en mitad de la noche. Visito su tumba y le digo que pare, pero no me hace caso.
¿Estoy dormido? No lo sé aún. Enfoco en la esquina opuesta del cuarto y la veo de nuevo. El epicentro de mis pesadillas. Negra, delgada y sosteniendo su báculo inseparable. Nunca he podido verle la cara, pero sé que es ella, la muerte. Está ahí y puedo sentir su mirada de curiosidad desde sus ojos vacíos. No se mueve, pero la túnica ondea en el claroscuro. Observa y calla. Nunca dice nada. Necesito despertarme. No puedo dormir, susurró ella mientras entraba en la cama conmigo. Desperté con frío, abrazando el vestido con el que ella fue sepultada. Algo horrible te sigue a todas partes. Mira a la izquierda, mira a la derecha, a tus pies, en el vestíbulo, debajo de la cama. Pero nunca mires arriba. Odia que le miren a los ojos. Llegas a tu casa, cansado, después de un duro día de trabajo, y todas las luces están apagadas. Alcanzas con tu mano el interruptor de luz, pero ya hay otra mano allí. Apago la luz y lo noto en la esquina de mi habitación, impasible, enfermizo, sus ojos clavados en mí y su boca entreabierta. No sé qué quiere, soy incapaz de hablarle. Me giro y rezo porque se marche. Nunca lo hace y cada día se acerca un paso más. Nunca antes había visto a una niña llorar tan desconsoladamente, y menos aún en un hospital abandonado. Al crecer con gatos y perros me acostumbré al sonido de los arañazos en la puerta de mi habitación mientras dormía. Ahora que vivo solo es mucho más inquietante. Todas las noches, a las 3 de la mañana, mi casa empieza a oler a azufre y me despierto. Podría volver a dormirme si esa sombra del rincón dejase de mirarme. Anoche tardé mucho en dormirme por culpa de la tétrica mirada del hombre de aquel cuadro. Esta mañana me percaté de que no era un cuadro, sino una ventana. Me desperté al escuchar cómo alguien llamaba al cristal de la ventana. Al principio pensé que era la ventana, hasta que volvieron a llamar desde el espejo. Después de llevar tantos años viviendo solo en una casa tan grande, llegué a una sorprendente conclusión. Siempre cerraba muchas más puertas de las que abría. Ayer mis padres me dijeron que era demasiado mayor para un amigo imaginario y que tenía que acabar con él. Encontraron su cuerpo en la mañana. Esta mañana encontré en mi móvil una foto mía durmiendo. Vivo solo. Ahora Ángel va a contar su última historia, su último relato, que se titula... Bueno, no tiene título, la llamaremos La novia. Primer cuento de una serie de 4 cuentos de terror. Y bueno, dice así. La historia la cuenta un chofer de, bueno, época victoriana, hace mucho tiempo, cuando habían caballos y tal, no existían coches. Y bueno, un chofer que se dedicaba a llevar de un sitio para otro a una serie de señores medio nobles. Una pareja de nobles recién casada se va de vacaciones a un recinto rural así en medio del monte apartado por Italia. El chofer este es quien los lleva y mantiene una relación con ellos, los conoce y tal. Y nada, van para allá. El recinto es famoso por ser un lugar un poco lúgubre, pero con mucho campo, mucho aire libre. Y el marido de la novia, la pareja a la que lleva, el marido piensa que va a ser que le va a venir bien a su mujer. Porque bueno, se ve que lleva un tiempo desde la boda, o desde poco antes, parece que algo le inquieta. Y bueno, quieren que se despeje un poco. Y nada, el chofer habla con una de las asistentas de la pareja, una de las amas de casa, que la conoce mejor, y le dice: oiga, ¿qué le pasa a esta mujer? Parece que está siempre preocupada por algo. Y finalmente la asistenta le cuenta: pues resulta que les escuché hablar de esto y está como perturbada por un sueño. Y dice: ¿cómo perturbada por un sueño? Y dice: sí, porque resulta que 3 días antes de la boda tuvo unas pesadillas con una cara.
Y el hombre dice, ¿cómo que una cara? ¿Una cara terrorífica? Dijo, no, una cara de un hombre que no ha visto nunca, no sabe quién es, nunca ha visto esa cara en su vida, y la define como una cara de un hombre como muy, muy lúgubre, muy serio, bigote gris, pelo negro, todo de negro, atractivo, en plan un hombre guapo, con portento, pero con un aire como perturbador, terrorífico. Y en el sueño simplemente le mira, no hace nada más. Sueña con su cara y el tío solo le mira. Y le dicen, joder, pues qué raro, ¿y qué pasó con esto? Y resulta 3 días antes, esas noches, 3 días antes de la boda, tuvo la misma pesadilla. Y desde entonces como que se siente obsesionada con eso, perturbada, no puede pensar en otra cosa, no sé, como que algo malo le va a pasar. Y tiene miedo de que al llegar al recinto se encuentre la cara de este hombre en un cuadro. Era un recinto famoso por tener muchas pinturas y por una galería bastante extensa de obras. Y la señora estaba realmente perturbada por encontrarse con la cara con la que había soñado en uno de esos cuadros. Entonces llegan al recinto, miran todo bien, hasta el último cuadro de la finca, y no encuentran nada. Cuadros típicos típicos históricos, réplicas, ningún rostro como el que ella había visto. Entonces dicen, bueno, quizá va siendo hora de dejar un poco pasar este tema, vamos a seguir con nuestra vida, y así hacen. Están un tiempo allí, relajados, la señora, vuelve a ser un poco más feliz, contenta, dice que todo va bien, y así siguen. Entonces, un día, el marido va a recibir una visita de un hombre, el señor del Ombra, que por lo visto pues no sabe, es una especie de noble polaco que no conocen muy bien, pero que estaba de vacaciones por ahí y han decidido juntarse para, presentarse y todo eso. Y nada, quedan, aparece el carruaje del señor del Ombra con sus asistentes y eso, va a reunirse con el marido y hablan un rato, de todo bien, y dice, venga, le voy a presentar a mi mujer. Entonces sale la mujer y le cambia el rostro por completo. El rostro se le destroza, se cae al suelo aterrorizada. Porque la cara del señor del Ombra era la cara que había visto en sus pesadillas. Queda destrozada. El hombre dice, pues ¿qué te pasa? No sé qué. Le comenta todo eso. El señor del Ombra dice, a ver si hay algún problema, yo me voy. No quisiera importunarles. El señor dice, no, quédese. No se preocupe. Habla con la señora. Le dice, oye, que no pasa nada, que es un hombre normal, que yo estoy hablando con él, que no tal. La señora dice, venga, vale. Está como muy nerviosa, muy tal, pero al final logran llevar la velada sin problema. Y nada, el señor del Ombra se va. Y el hombre dice, al final tal, no ha sido para tanto, ¿no? Y la mujer le dice, pero ¿crees que volverá? Dice, pues a lo mejor algún día de visita, no sé qué. Dice, vale. Total, que uno de estos días que el señor del Ombra vuelve, la mujer se siente muy mal. Está como enferma y cuando va la asistenta a traerle el desayuno y eso, le dice que se encuentra muy mal hoy y no quiere salir de la habitación. Y nada, simplemente pues la asistenta dice, vale, la dejo ahí. Pero de repente, al cabo de unas horas, vuelven y ya no está. Y no saben dónde se ha metido. La buscan por toda la finca, no la encuentran a la mujer, no saben qué ha pasado. El marido muy nervioso y entonces el chofer y el marido cogen un carruaje y se van a la estación de correos más próxima para ver si ha alquilado un caballo y se ha ido a algún sitio o algo de eso. Y cuando llegan, hablan con el de la estación y le dice que todos los caballos han sido alquilados por el señor del Ombra. Dicen, pero ¿qué, este señor dónde iba? ¿Con quién iba? Tal. Dicen que iba él. Solo vieron al señor del Ombra en el carruaje y a una joven encogida, aterrorizada en la esquina del carruaje. Y a partir de ese día, nunca más nadie la vio en ningún sitio, ni se supo nada. Y quedó en el olvido. Bueno, pues voy a cerrar yo con la última historia, el último relato. Y antes de contarlo tengo que decir varias cosas. 1. Esto, en teoría, es una historia real. Esto ocurrió de verdad. Está sacado de un post del foro Reddit. Se escribió este post hace 10 años. Y yo lo vi en una adaptación que hizo Señor Terror, el canal de YouTube, que lo conocía y el relato
Este bueno, lo adaptó un poco y lo tradujo. Después de oírlo ahí, pues yo ya leí la historia original, que está en inglés, y me he informado un poquito más y voy a contarlo porque me parece súper interesante. Se llama La lámpara roja. Esta historia le ocurrió a un chico de 20 y pocos que en aquellos momentos en los que transcurre la historia, él estaba en la universidad. Él iba a la universidad, un pueblo de Estados Unidos, y era un chico pues bastante normal, un chico aplicado, era responsable, lo típico, iba a clase, luego iba a casa a hacer tareas, a estudiar cuando había que estudiar, y de vez en cuando, no tenía muchos amigos, pero él salía con amigos de vez en cuando, iba a tomar algo, algunas veces se iba de fiesta. Él era un chico bajito, delgado, no estaba demasiado en forma. Esto es relevante para lo que viene a continuación. Bueno, un día, después de venir de fiesta, había ido con los compañeros de facultad a una zona de pubs, a estar ahí tomando algo y a pasárselo bien, ¿no? A una zona que está un poquito más alejado de donde solían salir habitualmente. Él, como pues eso, era un chico responsable y tal, pues cuando estuvo cansado decidió volverse, ¿vale? Se volvía él solo por un tramo, casualmente estaba pasando por un tramo de noche de la carretera que era muy estrecho. Volviendo a casa de fiesta pasaba por ese tramo. En ese tramo solo había asfalto y a los lados no había acera ni lugar por donde se pudiera transitar. Entonces, pasando por ese trecho del camino, se dio cuenta de que venía un coche. Él no podía apartarse, o sea, no había espacio para hacerse a un lado. Entonces el conductor del coche empezó a pitarle y a hacerle luces para que se quitase, pero él no podía. Entonces, para salir rápido de esa situación, el protagonista de la historia pensó que lo mejor era andar rápidamente ese trecho para salir rápidamente y que pasase el coche. Pero el conductor pues no pensaba lo mismo, y cuando vio que el chico empezó a andar más rápido por el mismo camino, pues empezó a cabrear, a pitar más, hasta que al final paró el coche en seco y bajó del coche el conductor. Se acercó rápidamente a él, balbuceando algo que no se sabe, no sé, nunca cuenta, que no oyó lo que era, porque parecía ser que iba un poco borracho el tío. Y el tío, además, el conductor, que se acercaba rápidamente a él con muy mala leche, muy mala hostia, llevaba una camiseta del equipo de fútbol americano de la universidad. Un tío de 1,90, unos 100 kilos, se acercó rápidamente a él, diciéndole de todo, no se sabe qué, y parece que el protagonista, al no contestar a sus provocaciones, el chico del jugador se cabreó más, de forma que le hizo un placaje y lo tiró al suelo. Entonces, estando el chico, el protagonista, tumbado en el suelo, medio apartado, pues el conductor ya lo esquivó como pudo y se fue. Él estuvo unos instantes en el suelo y se levantó pues con frustración, con rabia y con el mal trago de ese acontecimiento que acaba de pasar. Bueno, al final pues intentó tomárselo con filosofía y pensó que esto podía ser algo anecdótico, incluso gracioso, a lo largo de los años, cuando lo comentase con familia y amigos. Y bueno, dejando atrás este incidente en su vida, pues siguió con su rutina. Iba a clase, estudiaba, lo típico. Un día había una chica por ahí por la facultad que le gustaba bastante. Él no se sentía seguro de sí mismo por su físico, ya he dicho que era un chico delgadito, así bajito y tal. Entonces, a pesar de su inseguridad, la chica le gustaba tanto que decidió pues acercarse a ella, ¿no? Se hicieron amigos rápido. A pesar de todo, el chico era bastante carismático y se llevaba bien con la gente. De modo que cuando fueron pasando las semanas, los meses, esa bonita relación de amistad pasó a algo más. Empezaron a ser una pareja que al paso de los años se casaron. Tenían un buen trabajo ambos, ya con los estudios universitarios acabados, tenían un buen trabajo y decidieron fundar una familia. Se fueron a una casa y tuvieron una hija. Al cabo de un par de años tuvieron un hijo más, un chico, un niño. El protagonista cuenta que este niño era como la luz de su vida, su ojito derecho. Antes de irse a trabajar todos los días, entraba en su habitación y lo cogía, jugaba un poco con él, y al volver de trabajo lo mismo.
Un día, después de trabajar en su vida, su rutina, su felicidad, para él era su felicidad, estaba en el sofá de su casa y se percató de algo que no se había percatado hasta entonces, y es que a la izquierda del sofá había una mesita con una lámpara roja. Era una lámpara con una base roja y una campana también de color rojo y 4 patitas de color dorado. No se había dado cuenta en los casi 10 años que estaba casado y viviendo con su familia de que estaba esa lámpara ahí. Pero lo inquietante o lo sorprendente no es que estuviese ahí la lámpara, es que cuando se paró a mirarla, la lámpara estaba como deformada. Tenía las proporciones en 3 dimensiones, pero deformada como si estuviera reflejado en un espejo de estos de la feria que deforma las proporciones. Algo así, y además se movía. De repente se quedó fijamente mirando esa lámpara con esa luz roja tan extraña, tan increíble, tan surrealista. Miró a la ventana y vio que estaba entrando la luz del sol. Había estado toda la noche mirando la puta lámpara esa. Estaba obsesionado con la lámpara. Al día siguiente no fue a trabajar tampoco. Estuvo mirando la lámpara todo el tiempo. La lámpara seguía ondeando, deformándose con esas proporciones imposibles, con ese aspecto que no podía ser real. Su mujer empezó a preocuparse porque estaba todo el día mirando la lámpara. No iba a trabajar, no comía, no dormía. Dice que recuerda que solo fue una vez al aseo y volvió corriendo para seguir mirando la lámpara. Su mujer, bastante triste y preocupada por su estado, decidió llevarse a los hijos, a la casa de su abuela para ver hasta encontrar una solución a esto que le estaba pasando a su marido. Un día, mirando la lámpara, vio que esta empezaba a crecer más y más hasta que la parte roja de la campana acaparaba todo su campo de visión. Solo veía rojo. De repente empezó a recibir como un torrente de horror, de gritos, de frases sin sentido, y solo pudo decir, dice, la siguiente frase: no tengo dientes. De repente abrió los ojos y se vio rodeado de un montón de gente que no conocía, con muecas de horror, alterados, en estado de shock, pero él también estaba en estado de shock, hasta que vio que rápidamente llegaba un policía, ¿no? Y lo cogía del brazo y lo metía al coche. Se lo llevaba a un hospital. Estaba aún medio groggy, pero al día siguiente ya entró un médico en la habitación en la que estaba él y le dijo: el jugador de rugby te hizo un placaje y te rompió los dientes. Te hemos encontrado inconsciente en el suelo. Por tanto, la lámpara no era real. Su familia no era real. Su mujer, sus hijos no eran reales. Había pasado 10 años en su mente, pero en realidad había sido solo unos instantes que había estado inconsciente en el suelo. Después de esto, después de intentar encajar este golpe de realidad bastante difícil de encajar, entró en una depresión que le duró 3 años. Estuvo deprimido y estaba obsesionado con la idea de que se estaba volviendo loco. Que no sabía diferenciar lo que le había pasado, si era la realidad o la realidad real es la realidad para él. Dice que todos los días lloraba hasta quedarse dormido pensando en su familia, y a veces veía a su hijo en sueños, pero nunca sabía lo que quería decirle. Añadiendo, esto es una lo cuenta como una historia real. Si eso es real, es una putada, tío. Sí. A ver cómo vuelves a tu vida. La gente le preguntaba en comentarios de Reddit cosas como si se acordaba de detalles, de algunos sí que se acordaba, tonterías, rollo, el color del suelo, de qué trabajaba, de eso sí, se acordaba de rutinas, de lo que desayunaba, pero a lo mejor no se acordaba de cosas como en qué idioma hablaban. Hostia. ¿Sabes? Cosas así, para él, no sé. Claro, que al final es un shock traumático. Sí. La gente le preguntaba sobre si había visto la película de Origen o películas de este rollo y dice que no las había visto. También esto ocurrió hace más de 10 años y entonces no sé si estaba ya la película. Pero bueno, es una historia para mí increíble. Os vamos a dejar en la descripción el post original por si lo queréis leer y ampliar un poco de información. Bueno, chicos, pues hasta aquí el especial de Halloween de Síndrome Superfluo volumen 2. Es un placer volver a estar con los tertulianos de siempre. Y nada, chicos, despidámonos.
Nada, muchas gracias por volver a oírnos y dejar ahí un likecito de esos buenos para que se note que os interesa lo que hacemos. Si os ha parecido spooky alguna de las historias, dejad un like. Dejad en comentarios alguna historia, algún link a las historias o algo que os haya pasado a vosotros. Y espero que hayáis disfrutado. Si no os ha parecido spooky, también lo hace. Ya sabéis que esto está, además de en YouTube, en iBooks y en Spotify. ¿De acuerdo? Pues nos vemos. Chicos. Hasta luego. Hasta luego.